En este vídeo nos vamos a centrar ya en los procesos de transcripción y traducción. El primero de ellos tiene que llevarse a cabo, puesto que, como os he dicho en un vídeo anterior, la célula no entiende otro lenguaje que no sea el proteico. ¿Qué ocurre? Que la maquinaria de síntesis está en el citoplasma y el ADN está en el núcleo de la célula. Las instrucciones para construir las proteínas están en el núcleo. ¿Qué ocurre? Que el ADN debe de salir del núcleo, pero es demasiado grande y debe transcribirse a una molécula más pequeña que lleve la misma información. Es preciso trasladar esa información del núcleo al citoplasma, donde será traducida en una proteína. El proceso en sí tiene lugar, todo el proceso en sí, en dos etapas. La primera, que es la que vamos a ver a continuación, es la transcripción y la segunda, la traducción. La transcripción, por tanto, es el proceso mediante el cual el ADN pasa a ARN mensajero y tiene lugar en el núcleo. En primer lugar, es un proceso muy parecido al de la duplicación del ADN. La doble hélice de ADN se tiene que abrir a la altura del gen que se quiere traducir para formar la proteína. Entonces la hélice debe de abrirse. En un segundo lugar, en ese hueco que se abre o que se llama horquilla de transcripción, se van a ir colocando nucleótidos de ARN complementarios a los de la cadena de ADN que sirve de molde. Y este proceso lo va a hacer la ARN polimerasa. Cuando el proceso acaba, se libera el ARN mensajero y la doble hélice se cierra. Aquí tenéis una imagen del proceso. La hélice se abre a la altura del gen que se quiere transcribir. ¿Quién va a abrir? La helicasa, que es la enzima que rompe los puentes de hidrógeno. Luego entrará una ARN polimerasa o transcriptasa, que se le llama también, y que va a ir añadiendo nucleótidos a la nueva cadena. Siempre, cuando la doble hélice se abre, queda una cadena que es la molde, que es la que se va a transcribir, que siempre va a ir en el sentido 3', 5', es decir, la cadena molde siempre es la que está en sentido 3', 5'. La otra parte de la cadena de doble hélice se la conoce como cadena codificadora o hebra codificadora. También a veces como hebra informativa, os la podéis encontrar en otros libros. Por tanto, la cadena molde, que es la que se va a transcribir, siempre es la de sentido 3', 5'. Y la ARN polimerasa lo que va a hacer es ir colocando nucleótidos complementarios, pero de ARN mensajero. Es decir, si aquí hay una timina, aquí la ARN polimerasa pone una adenina. Si aquí hay una citosina, la ARN polimerasa pone una guanina. Si aquí hay una adenina, la ARN polimerasa coloca un uracilo. Cuidado, que lo que hace la ARN polimerasa es colocar nucleótidos complementarios, pero de ARN. En el ARN ya sabéis que no existe la timina. Por tanto, cuando haya que colocar un nucleótido complementario a la adenina, la ARN polimerasa coloca uracilo. Y así hasta que se transcribe toda la secuencia que se quiere traducir. ¿Para qué? Para que esta secuencia
que es más simple que toda esta, salga por los poros del núcleo al citoplasma donde está toda la maquinaria para la síntesis de proteínas. Una vez que el ARN está en el citoplasma, porque ha salido del núcleo por los poros a él, ocurre el proceso de traducción, que es la transformación del ARN mensajero en proteína, que es el lenguaje, como os he dicho antes, que entiende la célula. Entonces, en un primer paso, el ARN mensajero traslada la información del núcleo al citoplasma. Allí, los ribosomas leen ese ARN mensajero y traduce esa información que lleva, colocando cada aminoácido en el lugar correspondiente del mensaje, siguiendo el código genético, el cuadro. Los aminoácidos se encuentran libres en el citoplasma y son transportados por los ARN transferentes. Cada aminoácido es transportado por un ARN transferente específico. Existen 64 ARN transferentes y lo que los diferencia es el denominado anticodón, que es un triplete de nucleótidos complementario a los codones del ARN mensajero. Aquí en esta imagen lo vais a ver más claro. El ARN mensajero que ha salido del núcleo está formado por tripletes de codones, mientras que el ARN transferente está formado, una de sus partes, por tripletes, pero que son complementarios a los codones, pero que reciben el nombre de anticodón. En el proceso de traducción, lo que van a hacer los ARN transferentes es coger los aminoácidos que están libres en el citoplasma, los van a cargar, los van a llevar a los ribosomas, se van a colocar de forma complementaria los codones de ARN mensajero y los aminoácidos se van a ir uniendo unos a otros. Ahora lo vamos a ver el proceso más detenidamente. Aquí podéis ver algunos vídeos por si lo queréis, no lo tenéis claro. Bien, el proceso de traducción. Tenemos nuestra molécula de ARN mensajero formada por sus tripletes. A estos tripletes de ARN mensajero se les conoce como codones. Y tenemos los aminoácidos que están sueltos en el citoplasma que se van a unir a los ARN transferentes, que en su estructura tienen una parte formada por 3 nucleótidos que se conoce como anticodón y que se van a unir complementariamente a los codones de los ARN mensajeros. Bien, ¿cómo comienza el proceso? Primero, la subunidad menor del ribosoma. Ya sabéis que el ribosoma estaba formado por una subunidad menor y una subunidad mayor. La subunidad menor se va a unir a la estructura del ARN mensajero porque va a reconocer una parte. Hemos de decir que el ribosoma tiene dos sitios, el llamado sitio A o aminoacil y el llamado sitio P o peptidil. Ahora veréis qué importancia tiene en el proceso de traducción. Pues bien, cuando la subunidad menor del ribosoma se une al ARN mensajero en una parte específica porque la va a reconocer, llega el primer ARN transferente cargado con su aminoácido correspondiente. Como yo os decía en un vídeo anterior, siempre la traducción va a comenzar siempre por el codón de inicio, que es el codón AUG correspondiente a la metionina. Entonces, una vez que se une la subunidad menor al ARN mensajero en el sitio P, llega un ARN transferente cargado con el aminoácido correspondiente a este codón y se une de forma complementaria con su anticodón. El primero siempre es la metionina. ¿Qué ocurre ahora?
que va a llegar un segundo ARN transferente con su aminoácido cargado respectivamente, que es complementario al siguiente triplete del ARN mensajero. ¿Qué pasa ahora? Tengo los dos sitios ocupados, el peptidil, el sitio P, y el aminoacil. Ahora lo que va a ocurrir es que se va a formar un enlace entre los dos aminoácidos. Se llama enlace peptídico y los aminoácidos se van a unir gracias a una enzima que tiene un nombre muy raro que no lo vamos a ver este año, pero que lo veréis en próximos cursos. Por tanto, el primer ARN transferente ha quedado libre y lo que va a hacer es irse del sitio P. Por tanto, va a quedar un sitio libre. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que el ribosoma se va a mover 3 lugares hacia la derecha, de forma que el ARNT cargado con los dos aminoácidos unidos ocupa el sitio P y el sitio A queda libre. ¿Para qué? Para que entre un nuevo ARN transferente con su aminoácido cargado respectivamente, que va a unirse complementariamente al codón del ARN mensajero con su anticodón. ¿Qué ocurre ahora? Que este aminoácido se va a unir mediante un enlace peptídico a estos dos, gracias a la enzima que yo os he dicho antes, cuyo nombre no quiero decir. El ARNT que estaba en el sitio P queda libre. Lo que va a hacer ahora es irse, dejando el sitio P vacío. El ribosoma se desplaza, queda el sitio A libre. ¿Para qué? Para que entre un nuevo ARNT cargado con su aminoácido correspondiente, que se va a unir con su anticodón al codón del ARN mensajero. Ahora el aminoácido se unirá otra vez a la cadena peptídica en crecimiento. Una cadena peptídica es una cadena de proteínas. Gracias a la enzima, y así ocurrirá sucesivamente hasta que el ribosoma encuentre un codón de terminación. Y en ese momento, o codón stop, en ese momento la estructura se desensambla, se va a cada parte por su lado y la cadena proteica formada va a cumplir la función que tiene determinada. Aquí tenéis una imagen general de todo el proceso, desde la duplicación o replicación a la transcripción. El ARN mensajero va a salir por los poros porque como el ADN es muy grande no puede salir, tiene que transformarse en ARN mensajero. El ARN mensajero llega a los ribosomas y en los ribosomas ocurre el proceso de traducción. Aquí están los aminoácidos libres, los ARNT los van a ir cogiendo de forma complementaria, ¿vale? Y se va a ir formando la cadena proteica. Cuando la proteína se forma, va a cumplir la función a cualquier parte de la célula. Pues ven, estos son los procesos de transcripción y traducción.